Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje sobre un tema muy bien importante, algo que me gusta y quiero hablar mucho de este tema. Se llama el rapto. Quiero hablar del rapto. Hoy hay muchos que dicen que son cristianos, pero ellos predican que no existe el rapto. ¿Son correctos? ¿Por qué enseñan así? Dicen que son cristianos, pero dogmáticamente tú puedes verlos en YouTube y otros lugares. Gritan diciendo, no existe el rapto, no existe el rapto. ¿Por qué hablan así? ¿Están correctos? Hay otros que dicen que no existe el rapto pretribulacional. Y ellos dicen que, pues sí existe el rapto, pero no viene antes de la tribulación. Dicen cosas nefandas como el rapto viene en medio de la tribulación. Esta es la verdad. ¿Qué enseña la Biblia de esto? Hoy vamos a ver exactamente lo que la Biblia dice cuando habla del rapto. Y hay algunas teorías del rapto. La primera teoría es el rapto pretribulacional. Eso es decir, antes de la tribulacional, antes de la tribulación. Este es número uno. Muchos, como yo, creamos que el rapto va a venir antes de los 7 años de tribulación. Pero hay otros que dicen, no, el rapto viene, es medio tribulacional. Ellos enseñan que el rapto va a venir en medio de la tribulación. ¿Está correcto esta enseñanza? Y otros enseñan del rapto que el rapto es el post, no sé si es la palabra en español post, pero esto significa después, post tribulacional. Aquellos, y hay muy pocos de estos, enseñan que el rapto viene aquí, casi al fin de la tribulación. Entonces son 3 teorías. El otro es que no hay el rapto. Entonces muchos cristianos hablan del rapto y me han enviado correos muchos diciendo, don Roberto, ¿cuál es correcto? Porque hoy en día hay muchos gritando, no existe el rapto. Y otros están debatiendo uno con otro. Yo soy pretribulacional. El otro, yo creo en la tribulación en medio, o el rapto en medio de la tribulación. Y oiga bien, olvidé decir esto. La tribulación es de 7 años, 3,5 años y 3,5 años. Esta, lo que se llama medio tribulacional, esto se llama pre-ira. Ellos que creen que el rapto viene en medio de la tribulación, ellos dicen los últimos 3,5 años es la ira de Dios. Entonces ellos creen que nosotros vamos a salir en el rapto antes de la ira. Pero según ellos que creen en esto, tenemos que pasar por 3,5 años en la tribulación. Y ellos, hay bastante de ellos hoy en día. Están predicando, muchos vienen de Arizona y otras partes, muchos predicando. Mire, el rapto va a venir en medio de la tribulación, dice. Pero esto es cierto, enseña la Biblia así. ¿Cuál es correcto? Muchos me envían correos preguntando, don Roberto, ¿cuál es correcto? ¿Hay un rapto? Y si existe el rapto o, otra palabra, el arrebatamiento, ¿cuándo va a pasar? ¿Antes de la tribulación? ¿En medio de la tribulación? ¿O casi al fin de la tribulación? Buenas preguntas. ¿Cuál es correcto? Primeramente, quiero decirte que la palabra rapto no está en la Biblia. Por esto muchos han dicho, y porque no está en la Biblia esta palabra, entonces la doctrina no está en la Biblia. De veras. ¿Sabes qué? La palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Debemos entonces olvidar esta doctrina? Claro que no. La Biblia claramente enseña la doctrina de la Trinidad. Un Dios con 3 partes. No importa si la palabra no está, la doctrina sí está.
Entonces la palabra arrebatamiento sí está en la Biblia. Y la palabra rapto no, pero no importa. La enseñanza de rapto, que Dios va a quitar de este mundo su pueblo, esta enseñanza está en la Biblia. ¿Y sabes qué? En 2 de Tesalonicenses 2.1 leímos. 2 de Tesalonicenses 2.1, mire lo que dice. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Aunque que no usa la palabra rapto, usa la Biblia la palabra recogimiento. Esto es decir que hay un tiempo en que Dios va a recoger de este mundo su iglesia. ¿Cuándo? El rapto o al arrebatamiento. Ahora, no me gusta ir al griego. Casi nunca me vas a escuchar citando el idioma de griego. Aunque que estudié 3 años el griego en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque yo no necesito el griego. Yo tengo en español la palabra de Dios y en inglés. ¿Para qué voy a otro idioma? Pero muchos hoy en día hablan del harpazo. Porque la palabra griega es harpazo. La palabra rapto o recogimiento o quitar del mundo. Entonces, si escuchas usted algún día uno hablando de rapto y dice el harpazo, bueno, tú puedes saber, está usando la palabra en griega para rapto. Pero muchos dicen, la palabra rapto no está en la Biblia, entonces no debemos creer en ninguna palabra que no existe en la Biblia ni doctrina. Sin embargo, la Biblia usa la palabra arrebatamiento y recogimiento en el contexto de un día en que vendrá el Señor Jesucristo para quitar de este mundo su pueblo, la iglesia. Entonces yo digo dogmáticamente que sí, el rapto está, o sea, la doctrina del rapto está en la Biblia. Y ellos que dicen que no existe el rapto están ¿qué? Equivocados, muy equivocados y aún más engañosos. Y quieren engañar a otros en decir que no hay el rapto. Podemos ver claramente en muchos pasajes el rapto. En Actos o Hechos capítulo 1, miramos al Señor Jesucristo después que Él había resucitado. Y la Biblia dice que Él va hacia arriba en las nubes. Y leímos el versículo 11, 2 varones o 2 ángeles hablando y dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos la promesa que como el Señor subió, regresará. ¿Cuándo va a regresar? Al rapto. Y recuerda que aquí dice en las nubes. Voy a mostrarle un poco más adelante en 1 de Tesalonicenses 4 cómo Cristo vendrá al rapto en las nubes. Es muy importante recordar esto. Pero quiero darte 7 diferentes razones por qué debemos creer en el rapto. Porque sí existe el rapto, sin duda. La Biblia claramente nos enseña la doctrina del rapto. La única pregunta es, ¿cuándo va a pasar? Número 1, número 2, número 3. Pues yo creo en número 1 que te voy a enseñar. ¿Pero existe el rapto? Pues claro que sí. El Señor Jesucristo habló cuando Él estaba en la tierra de esto. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Y necesito explicarle algo, ¿verdad? Aquí murió el Señor Jesucristo. Y he dicho antes, y con razón, porque es la verdad, que antes que murió el Señor Jesucristo, todo lo que Él predicó en su ministerio era del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es antes que murió el testador. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo es todavía en el Antiguo Testamento. Porque no había muerto el Señor todavía. Eso es algo que debemos recordar. Y Cristo en su ministerio era judío para los judíos. Entonces mucho que está escrito en estos libros, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no está escrito a nosotros, fue escrito a judíos.
Sin embargo, el libro de Juan es un poco diferente. Algún día me gustaría enseñar de esto. Me gustaría enseñar el libro, cómo los evangelios hablan de Jesús. Porque cada uno muestra al Señor Jesucristo en otra luz, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos, Lucas, Juan fueron escritos pocos años después que murió el Señor Jesucristo, hablando de las cosas que Cristo hizo en su ministerio. El libro de Juan fue escrito muchos años después. El libro de Juan fue escrito en el tiempo de Pablo, en cuando Pablo enseñó la doctrina que Dios reveló a él. Entonces Juan, cuando él escribe su evangelio, sí habla de Cristo y las cosas que habían dicho Cristo en su ministerio. Pero hay cosas en el libro de Juan que no se encuentran en Lucas, Marcos o Mateo. Y hay cosas que dice Juan que no podemos hallar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque Juan escribió de aquí hacia atrás pensando en lo que había pasado en su tiempo. Y había algunas cosas que mencionó el Señor Jesucristo que Mateo, Marcos y Lucas no entendieron. Pero Juan entendió. Y él pensó, es muy importante mencionar estas cosas. Entonces hay cosas en el libro de Juan que sí aplican a nosotros hoy en día, en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 16. Muchas veces habló el Señor Jesucristo y muchos de los discípulos ni entendieron lo que él dijo. Juan, la Biblia nos enseña, era el que amaba mucho al Señor y siempre andaba junto con él. Y siempre tenía su cabeza en su pecho. Imagino que había muchos tiempos en que Jesús habló a Juan diciendo cosas que los demás no escucharon. Pero en Juan capítulo 10, solamente Juan menciona que Jesucristo dijo tales palabras. Ninguno de los demás dijo esto. En Juan capítulo 10, versículo 16, leímos las palabras del Señor Jesucristo. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, ¿de quién habla el Señor Jesucristo? Jesucristo dijo que Él solo vino para los judíos. Pero aquí mencionó a Jesucristo que mire, aunque que solo vengo a los judíos, yo tengo otro también. Otro rebaño. ¿Quién era? Por medio de Pablo, mirando hacia atrás, hacia adelante, miramos, ¿sabes qué? Jesucristo vino para los judíos, pero los judíos rechazaron a su Mesías, entonces llevó a los gentiles el mensaje de salvación. Otro pueblo, otro rebaño. Y por medio de salvación, cada uno puede ser salvo en el cuerpo de Cristo. Ok. Pero qué interesante que solo Juan explicó esto. ¿Por qué? Porque esto enseñó el apóstol Pablo. Cristo me reveló que es un cuerpo hecho de ambos judíos y gentiles. Recordando Juan esto en el tiempo de Pablo, dijo, Jesús dijo esta cosa en aquella vez. Y él lo escribió. Entonces el libro de Juan es muy peculiar. Hay algunas cosas en el libro de Juan que sí podemos aplicar a nosotros hoy en día como la iglesia. Porque según la palabra de Dios, la iglesia comenzó con Cristo. Y los judíos salvos después de Cristo también fueron salvos en el mismo cuerpo que los gentiles salvos hoy en día. ¿Ok? ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué debemos creer que existe el rapto? Palabras, pues. Porque Jesucristo mismo mencionó que Él regresará en el futuro. Y yo pienso que Él estaba hablando del rapto. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 1 al 3. En Juan 14, y fíjense, esto no está en Mateo, Marcos, Lucas. Solo Juan escribió estas palabras. En Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay.
Si tú tienes otra Biblia, no dice mansiones, dice cuartos. Cuartos, ¿ah? O mire, yo no quiero un cuarto, ¿verdad? Yo quiero una mansión. Y en el cielo, imagino, todos son mansiones. Pero dice, muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho, yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere, os aparejare el lugar, vendré otra vez, y oiga muy bien lo que dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo dice, os tomaré. ¿Qué es esto? Jesucristo está diciendo, algún día yo morí, resucité, fui al cielo, y algún día os tomaré. ¿Qué significa os tomaré? El arrebatamiento, el recogimiento. Algún día Dios va a arrebatar de este mundo su gente. ¿Quién? La iglesia. Entonces yo pienso que el Señor Jesucristo está hablando aquí del futuro, cuando Él viene para quitar de este mundo la iglesia, para llevarlos a su casa, su mansión. Entonces, ¿cómo puede uno predicar que no existe ningún rapto? Cuando Jesucristo mismo habló a sus discípulos diciendo, me voy, pero regreso algún día y os tomaré conmigo al cielo. ¿De qué refiere el rapto? Juan 14, 27. Aún más, paz os dejo, paz, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. El Señor está diciendo que me voy, pero vengo otra vez. ¿Cuándo vendrá otra vez? ¡Al rapto! Y yo he visto muchos videos en YouTube de gente que dicen, no existe rapto, es una mentira, la iglesia está engañado, y muchos engañando, enseñando que hay el rapto, cuando Jesucristo mismo dijo, algún día voy a venir y tomará a ti, a mí mismo. Un rapto. Yo no creo en ninguno que dice que no existe el rapto. Son mentirosos, son del diablo, no de Dios. Sí existe el rapto. ¿Cómo más podemos saber que existe el rapto? Por mirar las dos venidas de Cristo. Si estudiamos la Biblia y encontramos la verdad, no podemos ser engañados de aquellos malvados que dicen que no existe el rapto. Porque cuando yo miro lo que la Biblia enseña, yo claramente miro lo que pasó cuando Jesucristo vino la primera vez y lo que va a pasar cuando viene la segunda vez. Y la Biblia habla de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando habla de ambos, menciona que cada venida de Cristo tiene dos etapas. La primera vez que vino el Señor Jesucristo era el nacimiento. Esto es el número 1. Murió el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando Él murió, fue sepultado, resucitó, y de allí la Biblia dice que Él fue arriba al cielo. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice que Él regresó del cielo aquí en la tierra. Y que Jesús estaba aquí en la tierra por lo menos 40 días. Antes que en Actos o Hechos 1:11, Él levantaba otra vez o se subió al cielo de nuevo. Entonces miramos la primera venida de Cristo, una etapa, el nacimiento de una virgen, y el segundo, cuando Él regresó. Estamos en Juan, vamos a Juan capítulo 20. Mire lo que dice Juan capítulo 20. Aquí dice en versículo 19. Dícele Jesús, ¿a quién? A María. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pues ella salió y habló con ellos.
Y después, versículo 19, como fue tarde aquel mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo, paz a vosotros. Y otro pasaje dice que él quedaba 40 días aquí en la tierra con sus discípulos hablando con ellos. Y después subió él al cielo, donde está ahora. Entonces, ¿qué enseña esto? La primera etapa, ahora la primera venida de Cristo tiene dos etapas. Primeramente vino, nacido de una virgen, resucitó, llegó al cielo y regresó. Segunda vez. Entonces vino dos veces, dos etapas de la primera venida de Cristo. Ahora, cuando Cristo viene otra vez, tiene dos etapas. Número uno, viene a rapto. Cuando Él viene como el novio, podemos decir. Y viene otra vez a Armagedón. Cuando viene el Señor Jesucristo a Armagedón, esta es la segunda vez que viene. Y viene como un león para matar a sus enemigos. Aquí vino el Señor Jesucristo como cordero, ¿verdad? Pero cuando viene otra vez, aquí nacido de un bebé. Nacido como un bebé. 12 etapas de cada venida. Vino primeramente como bebé, nacido de una virgen. Creía, murió, resucitó, fue al cielo y regresó a la tierra otra vez por 40 días. Y aquí estaba. Y después subió y ahí está el Señor en el cielo. 2 etapas de la primera venida. 2 etapas del segunda venida. La primera vez que viene en su segunda venida es para quitar de este mundo su novia. Entonces Él como un novio viene para quitar de este mundo la iglesia. Va ahí arriba, 7 años de tribulación en la tierra, regresará el Señor Jesucristo como un león rugiente a Armagedón. Segunda etapa de la segunda venida. Si vino 2 veces a la primera venida, tiene que ser igual, ¿verdad? La segunda venida. Miramos 2 etapas. 2 etapas. Pero ¿qué tal los que dicen que no existe el rapto? Hacen un error. Porque tendría que venir 2 veces aquí para que esté de acuerdo con la primera vez que vino 2 veces. ¿Me entiendes? Muchos no estudian la palabra de Dios, no entienden. Entonces hay 2 venidas de Cristo y 2 etapas de cada venida. Otra cosa que debemos entender es que debemos estudiar las dispensaciones. Y nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15, la Biblia dice que debemos estudiar para no ser avergonzados, trazando bien la palabra de Dios. Los que enseñan que no existe el rapto, no trazan bien la palabra de Dios, ni creen en las dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo en que Dios trabaja con algunos en una manera, pero también es cuando Dios da algo a otros. Y si nosotros estudiamos bien a nuestras Biblias y trazamos bien la palabra de Dios, debemos entender que hay que existir el rapto. Porque sin el rapto, la Biblia no podemos entender la Biblia. El rapto es algo muy grande en el calendario de Dios. Y es algo que Dios quiere porque ese es el tiempo en que Dios va a casar con su novia. Pero nosotros debemos entender las dispensaciones y debemos trazar bien la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 15:24. El Señor Jesucristo dice que cuando Él vino aquí antes de morir, en su ministerio, el Señor Jesucristo dijo que Él solo vino para los judíos y nadie más. Es algo que debemos entender. Y Él dice en Mateo 15:24, yo no fui enviado sino al pueblo de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10:5-6, el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, no te vayas a los gentiles, solo debes ir y predicar a Israel. Entonces el ministerio de Jesucristo fue solamente a judíos y nadie más.
Y cuando envió el Señor Jesucristo sus discípulos o apóstoles, les envió solamente a los judíos. Hasta que dijo, no te vayas a los gentiles. Y lo que predicaron los apóstoles se llama la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es muy diferente que la doctrina del apóstol Pablo. Y nosotros estamos ahora bajo la doctrina de Pablo, que te voy a explicar. Pero la doctrina de los apóstoles, ¿qué era? Bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo. ¿El agua nos salva hoy en día? Claro que no. Pablo dijo que somos salvos por fe en el Evangelio. Y cuando confiamos en el Evangelio, esto es cuando estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces algo cambió. Nosotros hoy en día no recibimos el Espíritu Santo por agua, como aquellos en Actos o Hechos 2:38. Muchos no entienden y deben entender que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Hay un cambio que pasa en el libro de Actos o Hechos. Y sin entender esto, nadie va a entender por qué existe el rapto. Y muchos hoy en día que dicen que son cristianos, no entienden que el libro de Actos es un libro de transición. ¿De qué cambió? ¿De qué transición? Cambió de Pedro a Pablo. A Pablo. De Israel a la iglesia. De judíos a gentiles. Y mientras que leímos el libro de Actos, miramos claramente que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Y porque ellos rechazaron a su Mesías, Dios cambió de llevar la salvación a judíos ahora a gentiles. Entonces había un cambio. En el libro de Actos o Hechos capítulo 7 había uno que se llamaba Esteban. Y Esteban estaba predicando a Israel, a los fariseos. Y la Biblia dice que mientras que él predicaba, Jesucristo estaba parada en el cielo. ¿Y qué pasó? Apedreaban a Esteban y Jesucristo se sentó. Allí mismo pudiera regresar el Señor para comenzar su reino si hubieran aceptado a él. Pero ¿por qué la nación entera rechazó a su Mesías? Y la nación lo rechazó. Algunos individuos sí aceptaron como su Mesías, pero la nación rechazó a su Mesías. Entonces Jesús dijo, ok, ya voy con Pablo, ya voy con este evangelio, ya voy a los gentiles. Y allí empezó el cambio de judíos a gentiles. Espero que puedas entender esto, porque esto es muy, muy, muy importante. Entonces el libro de Actos o Hechos es un libro de cambio. De Pedro a Pablo, de judíos a gentiles, de Israel a la iglesia. Y el apóstol Pablo nos enseña esto claramente, lo que pasó con Israel. Israel se cayó porque rechazaron a su Mesías. Y leímos aquí en Romanos 11:11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permite Dios. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos, ¿quién? Israel, es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. 13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Está hablando el apóstol Pablo diciendo, mire, Dios escogió a mí. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaban a Jesús. Y Jesús reveló al apóstol Pablo lo que Jesús quería que él predicase, o que él debe predicar. Esto se llama trazar bien la palabra de Dios, entender, ¿por qué cambió? Y estudiando esto, miramos que Dios no está terminado con los judíos todavía. Pero también entendemos que Dios nos dio el apóstol Pablo, porque Dios reveló algunos misterios. Y sin Pablo no podemos ver los misterios de Dios.
son revelaciones que Dios reveló a él. Tengo un mensaje en YouTube, los 7 misterios en la Santa Biblia de Pablo. Entonces, cuando leímos Romanos 11:25, ¿sabe qué miramos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hay un más, dice: así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Seón el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, ahora mismo Dios está trabajando más con gentiles que judíos. Al otro día alguien me envió un correo electrónico diciendo: Don Roberto, soy judío, ¿cómo puedo ser salvo yo? O Pablo dice: mire, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Es el poder de Dios, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Judío o gentil hoy, para ser salvo, debe venir con este evangelio. 1 Corintios 15, 1-4. Eso es como ser salvo hoy en día. Pero muchos judíos hoy en día no. La mayoría de la gente que aceptan al Señor son gentiles. El apóstol Pablo dice que Dios reveló a él que ahora estamos en este tiempo que se llama la iglesia, y que esto va a terminar con el rapto. Porque cuando termina esta dispensación o este tiempo, esto es cuando empieza la tribulación. Y la tribulación se llama el tiempo de angustia o día de angustia de Jacob. No terminó Dios con los judíos en ninguna manera, aunque que uno de Arizona tiene su página y su YouTube y sus videos diciendo: Dios terminó completamente con los judíos y todas las promesas a los judíos están para nosotros, la iglesia. Mentira. Nosotros tenemos muchas promesas bonitas, pero nunca terminó Dios con los judíos. Va a trabajar de nuevo con los judíos y Israel en la tribulación después del rapto. El rapto existe para quitar nosotros, la iglesia, para que Dios pueda trabajar otra vez con su pueblo, Israel. Bueno, por esto le digo, debemos trazar bien la palabra de Dios y entender las dispensaciones. También nosotros debemos entender los misterios dados a Pablo. Muchos que no creen que existe el rapto, no creen en Pablo, ni quieren los libros de Pablo. Y otros equivocados que no creen en el rapto pretribulacional, creen en el rapto medio tribulacional o post-tribulacional. Ellos tampoco siguen al apóstol Pablo, nuestro apóstol. Y por esto están equivocados. Pero Pablo dijo que Dios reveló a él acerca de el rapto. Y el apóstol Pablo nos enseña exactamente lo que es el rapto y cuándo va a pasar. En 1 Tesalonicenses 4:13 y adelante leímos. El apóstol Pablo dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duerman? Está hablando el apóstol Pablo de los que duerman. Cuando uno muere en este mundo, su alma sale de su cuerpo. Y su alma, si son salvos, van al cielo. O si son perdidos, su alma cuando sale va al infierno. Pero el cuerpo está aquí todavía. Y cuando está enterrado el cuerpo, se llama el cuerpo dormido. Está durmiendo el cuerpo. Si tú vas a un cementerio en inglés, ahí tienen R.I.P. Significa rest in peace, descanse en paz. ¿Qué significa? Que el cuerpo descanse porque el cuerpo está dormido, está diciendo. Y aquí en la Biblia está diciendo, cuando uno muere en Cristo, el cuerpo está dormido. Y aún más dice, duerme, dice 14, pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Ok? Traerá con él. ¿Qué significa? Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Muere un salvo, entonces su alma está en el cielo con Cristo y su cuerpo aquí en la tierra.
Cuando viene el Señor al rapto, vienen las almas de los salvos y de allí sube para conocer y juntar su cuerpo con su alma y ahí tiene un cuerpo glorificado, como vamos a ver en 1 Corintios 15. Entonces él está hablando del rapto. Y mire lo que dice en 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Oigan muy bien, algunos hoy en día dicen, no existe el rapto. Pues mentirosos son, porque aquí está la revelación de Dios al apóstol Pablo del rapto. Pero otros dicen, no, los cristianos tienen que pasar por 3.5 años en la tribulación y allí viene el rapto. Y ellos dicen que los que creen en el rapto pretribulacional son equivocados. ¿Ok? Y ellos dicen, oigan muy bien, ellos dicen que esta enseñanza de un rapto pretribulacional empezó en 1800 algo, y antes de esto ningún cristiano creía en esto. Y ellos dicen por Darby o uno así, es el primero que enseñó esto. Yo leo mi Biblia y miren lo que leo. El apóstol Pablo dice, nosotros que vivimos no seremos delanteros. ¿Cómo está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando como si fuera él, como si fuera él todavía vivo, esperando el rapto en su tiempo. Fíjese que él no dijo, y tú tienes que ir a la revelación primero. No, él dijo que el rapto viene y si estoy vivo yo me voy a ir. Mostrando que Pablo creía en un rapto pretribulacional. Y él quería incluir a sí mismo pensando que quizás él va a salir al rapto primero también. Pero ya se murió. Versículo 16, porque el Señor mismo con clamor y con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos son el cuerpo de los que murieron en Cristo. Esto resucitará primero. Versículo 16, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el rapto o el arrebatamiento. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Porque en 1 Corintios 15 habla de lo que exactamente va a pasar en este tiempo de rapto. 1 Corintios 15, versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, tragada es la muerte en victoria. O ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Tu victoria. Pero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más y más y más. Está hablando el apóstol Pablo diciendo, cuando viene el rapto, este es el día en que Dios va a dar a nosotros nuestro cuerpo glorificado. El Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Cuando somos salvos, es el alma que está salvo por la sangre de Cristo. Lo que no es salvo es el cuerpo. Cuando viene el rapto, es el día en que tenemos el cuerpo redimido. Por esto, el rapto se llama en Efesios 4:13 el día de redención. El día de redención. ¿Redención de qué? Redención del cuerpo. ¿Ve lo que está hablando el apóstol Pablo? Claramente el apóstol Pablo está hablando
de rapto. Entonces, el rapto está en la Biblia. Es uno de los misterios que Dios reveló al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es algo que aplica a la iglesia. Y es cuando los redimidos durante el tiempo o la dispensación de la iglesia reciben su cuerpo glorificado. Oiga, olvidé leer Colosenses. Colosenses, capítulo 1, olvidé leer. Colosenses 1, 24. Que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga bien, versículo 28. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que cada uno de nosotros que somos salvos estamos presentados perfecto en Cristo? En el día de redención, en el rapto. Entonces el rapto sí está en la Biblia, y aquí dice presentar. Algún día vamos a estar presentados a Dios como una novia. Y el apóstol Pablo dice que yo voy a presentar todos los salvos perfectos en Cristo. No me digas que no existe el rapto y que no está en la Biblia el rapto. Mentiroso eres tú. Sabemos que el rapto está en la Biblia porque el apóstol Pablo dice que sí. También sabemos por el aplazamiento. Aplazamiento. Bueno. La teoría del aplazamiento. Tengo un video en YouTube que se llama La teoría del aplazamiento. Te recomiendo ver esto porque en este video muestro lo que es la iglesia. Recuerda que los judíos tenían su oportunidad. Rechazaron a su Mesías. Por esto cambió. Y cambió más a gentiles. Y esto es cuando la iglesia estaba formando. Bueno, ya empezó el cuerpo de Cristo con Jesús. Pero los judíos rechazaron a su Mesías. Entonces, cuando rechazaron, Dios cambió de reino o aplastó. ¿Cómo es la palabra que busco? Ni puedo hablar. Aquí pudiera venir el Señor Jesucristo en su reino, el milenio, para gobernar y reinar. Estaba levantado en el cielo esperando. Rechazaron a Él, entonces el Señor puso aquí el milenio. Puso aquí su reino de 1000 años. Porque Él dijo, ok, en este tiempo ya voy a tener el tiempo para que puedan ser salvos los gentiles. ¿Me entiendes? Ahora, este es el tiempo de Pablo. Esta es la dispensación de la gracia, la salvación por fe, por el evangelio de Pablo. Termina con el rapto. ¿Por qué tenemos que tener el rapto? Porque cuando viene el rapto y sale la iglesia, aquí empieza donde aquí terminó. Aquí empieza la tribulación. Y la tribulación es para Israel. Entonces, era como si no hubiera este tiempo. Aquí empieza aquí. Y Dios trabaja otra vez con los judíos en la tribulación. En el libro de Daniel, capítulo 9, tenemos una profecía de Daniel. Dijo Daniel, 70 semanas. 70 semanas tienen Israel. Es una semana de años, entonces será, ¿cuánto? 400 algo semanas, ¿verdad? Bueno, mirando a las profecías, 69 semanas de años ya pasó
antes que murió el Señor Jesucristo. El libro de Daniel nos explica y nos enseña que hay una semana, o sea, 7 años que todavía falta de profecía para el pueblo de Israel. Estos tienen que ser futuros. Entonces esto era un tiempo de paréntesis entre las 70 semanas. Cuando viene el rapto, empieza la última semana de Daniel. Empieza estos 7 años. Esto se llama el tiempo o el día de angustia de Israel. Ahora, con esto dicho, estudiando la palabra de Dios, encontramos el por qué tiene que venir el rapto. El rapto tiene que venir para quitar del mundo la iglesia, para que Dios pueda trabajar otra vez con Israel. ¿Me entiendes? Pero muchos dicen, no existe Israel. Sí existe el rapto. No existe el rapto, dicen. No, tiene que existir. Porque fue el misterio que Dios reveló al apóstol Pablo. Y Pablo nos explica que hay que venir al rapto para quitar la iglesia, para que otra vez trabaje Dios con Israel. Otra cosa. Cansado. También miramos aquí la orden. Orden de los libros. Y los tipos que son los libros de la Biblia. Si nosotros miramos al orden de los libros en la Biblia, ¿sabes qué miramos? Que la Biblia está en orden de un rapto pre-tribulacional. Tribulacional. ¿Cómo estás diciendo, don Roberto? Bueno, vamos a ver. Miramos en el Antiguo Testamento primero la orden de los libros. Los primeros 7 libros son los libros de Génesis hasta, ¿cuál es el número 7? Jueces. Jueces es el 7º libro. Interesante, porque en el libro de Jueces hay apostasía. Cada uno hizo lo que él pensó era correcto en sus propios ojos. Bueno, la Biblia dice a 7 iglesias hay. Y la última iglesia es la Odisea, es una iglesia en apostasía. ¿Cuál viene después? Después de Jueces es el libro de ¿qué? Ruth. ¿De qué habla el libro de Ruth? El libro de Ruth habla de una mujer gentil. Oiga bien, mujer gentil. Y esta mujer gentil necesitaba a un redentor para redimirla. ¿Cómo? Por matrimonio. Bueno, el rapto, la mayoría de la iglesia es de gentiles. Y el rapto es cuando Cristo vendrá para su novia. Y es el día de redención. Interesante. Lo que sigue, los libros que siguen, es el libro de primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. La mayoría de estos libros hablan de ¿qué? De 2 reyes. Y empieza cada libro cuando habla de 2 reyes más grandes, del rey malo, primero, lo cual era Saúl. Después habla del rey bueno, David. ¿O sabes qué pasa en la historia cronológicamente? Después del rapto viene el anticristo, el rey malo. Después de Armagedón, ahí está el Señor Jesucristo, el rey bueno, que es un tipo de David. Después de este libro, segundo de Crónicas, viene Esdras y Nehemías. ¿De qué habla Esdras y Nehemías? Esdras y Nehemías hablan de un tiempo en que los judíos tenían que reconstruir el muro y el templo de ellos. Este ruido está alrededor del mundo, que Israel ahora mismo en su pueblo está pensando en reconstruir su templo. Y que Israel hoy en día, hay muchos en Israel que quieran reconstruir el templo hoy en día. Bueno, en la tribulación reconstruirán el templo de Israel. Y ahora mismo están pensando en hacerlo. ¿Qué viene después? El libro de Esther.
¿De qué habla el libro de Esther? ¿Has leído el libro de Esther? El libro de Esther habla de una mujer gentil que era muy malo y por esto fue quitado. Y después vino y Dios salvó a una mujer judía quien casó con su rey. Salió la iglesia porque estaba en apostasía. Después trabaja y salva a Israel, Dios. Fue salva la gente de Israel por Esther. Y mire, ¿qué más? Job tiene 42 capítulos, 42 meses. Es exactamente 3,5 años. Job es un tipo de los judíos en el último parte de la tribulación que pierden muchas cosas. Pero Dios regresa y da a ellos todo. Lo que sigue es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pues hasta el fin. Los profetas menores, los profetas mayores. 90% de aquellos profetas hablan del día del Señor, del Armagedón y lo que va a pasar en este tiempo. El Antiguo Testamento está en orden, y el orden del Antiguo Testamento muestra que el rapto tiene que venir antes de la tribulación. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después sigue el libro de Actos. Después de Actos tenemos uno que se llamaba Pablo, que escribió Romanos hasta Tito. En Tito capítulo 2, versículo 13 es un mandamiento de Dios, esperando la venida bendita esperanza de Dios. Resuena como el rapto para mí. El libro que sigue, que escribió el apóstol Pablo, es el libro de Filemón. ¿Has leído usted el libro de Filemón? El libro de Filemón habla de un esclavo que se corrió de su amo. Se fue corriendo y no quería regresar. Pablo habló con él y dijo, mire, tú tienes que regresar a su amo. Rechazó a su amo y se fue. Israel rechazó a su Mesías y se fueron. Después del rapto, Israel regresará a su Dios y su Mesías. El libro que sigue es el libro de ¿qué? Hebreos. ¿Quién es un hebreo? Pues un israelita, un judío es un hebreo. Hay muchas cosas en el libro de Hebreos que resuenan, que aplican mucho a la tribulación y a los judíos. Porque no está de acuerdo mucho en Hebreos de las otras enseñanzas de Pablo. Y miren lo que sigue después de Hebreos. Viene Jacobo, primero y segundo de Pedro, primero, segundo y tercero de Juan, Judas, Revelación. Muchas cosas que hablan de este tiempo. Claramente lo que yo veo cuando miro al orden de los libros de la Biblia, veo que están de acuerdo con un rapto pretribulacional, antes de la tribulación. Ahí están en tipos que mire, tiene que venir al rapto primero. Al fin hay que ver a Pablo, la importancia del apóstol Pablo. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen, yo no creo que existe el rapto. ¿Quiénes son? Sonsos, dundos, gente que no sabe nada, que no estudian la palabra de Dios. Pero ellos dicen que no creo que existe el rapto, y estudiando nosotros a ellos miramos que cada uno tiene algo en común. No quiere nada que hacer con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era Pablo que nos contó del rapto. El misterio del rapto es algo que Dios dio por revelación a Pablo. Entonces, evitar a Pablo, echar fuera a Pablo, no obedecer a Pablo, no leer los libros de Pablo, es perder la enseñanza del rapto, porque Dios reveló a Pablo del rapto. Ahora sabemos por qué hay muchos que no quieren que hacer nada con Pablo. Otros que dicen que sí existe el rapto, pero el rapto no debe venir antes de la tribulación, viene en medio de tribulación, también olviden al apóstol Pablo. Por esto es importante entender por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. Pero muchos hoy en día que no creen en el rapto,
van a Mateo capítulo 24. Y ellos dicen, ya no debe estar en la Biblia el apóstol Pablo. Entonces cuando habla el Señor Jesucristo de su venida, está hablando de Armagedón porque no existe el rapto. Y ellos leen pasajes como esto. Mateo 24, 29. Y que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán los escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. Muchos dicen, mire, está hablando el Señor Jesucristo de su venida. Y no dice nada del Señor Jesucristo del rapto. Entonces el rapto no existe, vendrá el Señor aquí a Armagedón. Dicen ellos. Pero ellos olvidan. Estaba hablando Jesús solo a judíos. Y tenían judíos oportunidad de aceptar. Y rechazaron, y por esto tuvo que venir el apóstol Pablo para que Dios pudiera revelar que primero viene el rapto. Y después del rapto, otra vez trabajará Dios con judíos. Y así vendrá Armagedón, el Señor Jesucristo. ¿Ve la importancia de recordar el apóstol Pablo? Pero muchos hoy en día dicen, mire, Jesucristo habló de la trompeta. Y ellos dicen, mire, cuando habló el Señor Jesucristo de la trompeta, es el mismo trompeta que habla el apóstol Pablo. ¿Cómo? Jesucristo dice que en este tiempo tocará un ángel una trompeta. Y ellos dicen que no existe el rapto porque la trompeta que habló el apóstol Pablo, esto es. No, no es. Hoy en día han descubierto que los judíos tienen una fiesta que se llama la fiesta de trompetas. Y ellos tocan una trompeta 100 veces en este festival. Y ellos hablan, la última vez que tocan la trompeta final. Ahora, no tengo tiempo a hablar de las fiestas. Pero tengo en internet un video sobre las fiestas de Dios. Y Jesucristo vino como la Pascua. Él es el pan sin levadura. Y Pentecostés cumplió Jesucristo muchas cosas. Y Jesucristo va a cumplir todas las fiestas, 7 fiestas de Israel. Lo que sigue, lo que todavía no ha cumplido el Señor, es la fiesta que viene ahora. La fiesta de trompetas. Por esto algunos han pensado que el rapto va a venir en esta fiesta, la fiesta de trompetas. Es una posibilidad. Pero yo no pienso que Jesús está hablando de esta trompeta, que el rapto no existe, que la trompeta que habla Pablo es esto en Armagedón. No, hay una trompeta tocado al rapto. Pero algunos hoy en día equivocadamente están hablando del libro de Revelación en que habla el apóstol Juan de las 7 trompetas. Y algunos están diciendo, mire, Juan dice que al 7 trompeta es cuando viene el Señor Jesucristo. Y que Pablo, cuando él habla de la trompeta final, está hablando de la 7ª trompeta. ¿Cómo pudiera hablar el apóstol Pablo de esto si no fue revelado todavía las 7 trompetas hasta Juan? Jesús habló de una trompeta. No estaba hablando Pablo de esta trompeta, porque esto aplica a Armagedón. Él está hablando de otra trompeta, pero no estaba hablando de las 7 trompetas de Juan, porque Juan no había escrito de las 7 trompetas cuando escribió el apóstol Pablo. Muchos no están trazando bien la palabra de Dios. Debe ser otra trompeta de que habla el apóstol Pablo. No de esto. Porque las 7 trompetas será tocado cuando viene Armagedón. Entonces tenemos muchas trompetas. Pero la cosa que quiero explicar es que hay muchas cosas en la Biblia. Y muchos no entienden.
Y por esto muchos quieren decir, no existe el rapto. Pero si estudiamos la Biblia, claramente miramos que debe existir el rapto. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él va a venir a recoger a alguien. Porque hay dos venidas de Cristo Jesús, dos etapas de la primera venida, dos etapas de la segunda venida. Mirando a las dispensaciones y trazando bien, miramos que Dios tiene que quitar su iglesia para que Él pueda trabajar otra vez con su pueblo Israel. Miramos a los misterios dados a Pablo y miramos que la iglesia y el cuerpo de Cristo, el rapto, ¿es qué? Es un misterio dado solo a Pablo y nadie más. Miramos que Dios puso a este tiempo como un tiempo escondido, solo revelado al apóstol Pablo y que termina con el rapto. La orden de los libros muestra en los tipos de todo lo que pasó que del rapto hay que venir. Y Pablo está en la Biblia. ¿Y de qué habla Pablo? La trompeta final, yo pienso está hablando él, la final trompeta en la fiesta de trompetas, en cual Dios va a quitar a nosotros. Empieza otra vez a trabajar con los judíos. Bueno, aquí es la enseñanza. Espero que fue una bendición, espero que has aprendido algo, ¿verdad? Pero no me digas que no existe el rapto. Cuando claramente si estudiamos la Biblia miramos que debe ser un tiempo o un rapto, porque debe ser un tiempo en que tenemos el día de redención. Dios reveló el rapto al apóstol Pablo. Y si tú no crees en el rapto es porque tú no sigues al apóstol Pablo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el otro domingo. Dios te bendiga.